Pues buenos días, vamos a ir a Romanos capítulo 16. Los que vinieron a la reunión el jueves van a ir un poco más avanzados. El jueves Gabriel nos estuvo enseñando los mismos versos, no nos pusimos de acuerdo para enseñarlo. Sin embargo, estuvimos viendo ahí algunos significados y él nos explicaba algunos nombres. No me voy a meter en esos puntos, a lo mejor para uno de las observaciones que vamos a hacer, vamos a explicar un poquitín alguno de ellos, pero no es el deseo en esta mañana. Así que vamos a ir al capítulo 16 y leemos los 16 versos del último capítulo de Romanos. Si no traes tu Biblia, puedes leerlo también en pantalla. Dice así, a lo mejor le suena un poquitito diferente si tú traes la 60. Esa es la NBLH, a mí me gusta un poco más usar esta Biblia, es un poco más entendible sin perder tampoco la esencia. Y dice desde el verso 1, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia o en Acaya, dice en su Biblia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo, dice Pablo. 8. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. A mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Para muchos lectores de nuestros días y de mucho tiempo, la conclusión de Romanos pasa inadvertida. Solo ven una lista interminable de saludos a desconocidos con nombres raros que hasta batallamos para pronunciar. Y así lo vemos. Pero cuando tú te das cuenta de que el Dios se ha revelado a sí mismo de una manera escrita en su palabra, el que habló para que todo existiera, tal como lo vemos en Génesis, en los primeros versos, es el mismo que ha tenido a bien revelarse a nosotros. Y Él, en su sabiduría, consideró a bien que estas personas eran lo suficientemente importantes como para poner sus nombres en este libro. Por lo tanto, es digno de ser leído con detenimiento y concentración. Otra cosa maravillosa es que nos recuerda que el Dios del universo está preocupado en individuos. No que necesite a los individuos como tal, porque Él no necesita nada por concepto, Él es autosuficiente, no necesita nada, pero aún así Él sabe tu nombre. Él sabe nuestro nombre. Y sabía los nombres de estas personas, y por alguna razón que a lo mejor a nosotros nos parece
rara, Él lo puso en este libro. Así que no pases por alto los nombres, menos en las genealogías de Jesús. No pases por alto los nombres. Este no es el caso, no es una genealogía. Sin embargo, tiene algo muy importante que enseñarnos. Quizás tú puedes preguntar, pues, ¿qué es eso tan importante? Pues me da gusto que preguntes, porque es lo que vamos a tratar de ver. Esta lista importa porque nos da una imagen perfecta de la relación íntima de Pablo con la iglesia. Nos da la imagen de un gran afecto para una extraordinaria iglesia. Una vez más, nos da la imagen de un gran amor para una gran iglesia. Y yo creo que iniciamos. ¿Amas la iglesia? Yo creo que esta es una pregunta que deberíamos hacer. ¿Amas la iglesia o es meramente una conveniencia para ti? ¿Amas la iglesia o solamente necesitas una palabra de aliento y motivación una vez a la semana? ¿Amas la iglesia o es una carga y un pesar para ti el venir, otra vez domingo? ¿Amas la iglesia o simplemente estás ocupando un lugar para que cuando Cristo venga, Él pueda saber que estuviste aquí? ¿Amas la iglesia o a duras penas soportas a estas personas que están a tu alrededor para obtener lo que quieres al precio de tu domingo y hasta que encuentres algo mejor? ¿Amas la iglesia? ¿La ves como la hermosa novia de Cristo comprada a precio de sangre o meramente estás aquí para llenar tu agenda en un club más? ¿Verdaderamente amas la iglesia? Y lo que voy a tratar de hacer esta mañana es que tú te respondas a ti mismo y a tu vida si amas a la iglesia. No necesitas levantar la mano y decir, yo no. No, eso es tú y Dios. Romanos 16 es mucho más que una lista de nombres. Está lleno de teología, de eclesiología, de ética. Algunos de ustedes que llegaron temprano a adorar con nosotros pudo ver que nuestros cantos estaban llenos de eclesiología o estaban llenos también de cristología, en el cual Cristo pagó a precio de sangre. Y son las ventajas de poder elegir la lista y saber de qué voy a predicar. Así que esto, lo que tú y yo vemos en Romanos 16, tiene una profundidad más implícito que explícito, mucho más en sus palabras que en sí en lo que pretendía mostrar como una oración completa Pablo. Consideramos algunas de esas palabras que son profundas: Señor, Cristo, Jesús, iglesia, hermanos, hermanas, santos, apóstoles, gentiles, escogido, santo, amados, primer fruto, siervo, aprobado en Cristo. Todas esas palabras tienen un significado increíble y que está centrado en Dios y en lo que tú y yo conocemos del plan de Dios. Sin embargo, Pablo en esta ocasión asume los significados de estas palabras en lugar de explicarlos. Este no era un momento de explicaciones, era un momento para saludar. Y mi hermano, ¿cómo vamos a aprender de esos saludos? Vamos a ver 6 observaciones en general. La primera, note los nombres. Hay 27 nombres. 2 de ellos no hacen, se está viciando, 2 de ellos hacen referencia a casas, no a personas como tal. Sin embargo, eran nombres. ¿Sabes?
lo que es Aristóbulo y Narciso, se refiere a la casa. Pero tú tienes todos esos nombres. Muchas personas son saludadas. 26 de esos nombres están en Roma y Febe era quien iba a llevar. Eso es lo que nosotros pensamos, es la que se le encomienda la carta, o está haciendo una recomendación personal hacia ella que no hace a nadie más, y dice recíbala. Entonces podemos pensar que ella iba a llevar esta preciosa carta que ha impactado a tantas personas. Romanos, una de las cartas con mayor teología, con mayor dificultad, y que a lo largo de años ha transformado vidas. Y lo veíamos hace precisamente un mes. Gerson nos daba un panorama general de Romanos, y a mí me encantó cuando él incrustó esto en Hechos. Yo estaba gozándome ahí en mi silla, y él hablaba cómo la vida de Agustín había sido impactada cuando un hombre le decía toma y lee, y la vida de este hombre fue impactada por Romanos. La vida de Lutero fue impactada por Romanos, y podemos ver a muchas personas. Imagínate, esa mujer, la primera que aparece, tenía todo eso debajo de su brazo. Qué maravilloso. Pero algo impresionante es que sabían los nombres. Sería bueno que tú y yo conociéramos los nombres. A veces no nos relacionamos tanto que no llegamos a aprendernos los nombres de aquí en la iglesia local. ¿Y sabes qué? Es sorprendente la cantidad de nombres que Pablo conocía sin haber estado nunca en Roma, porque hasta ese punto no había ido a Roma. Y tú vas a decir, pues ¿cómo lo sabía? Pues hubo un momento en que Aquila y Priscila habían salido por allá en el 49 o 50 después de Cristo. Claudio había dicho, todos los judíos sálganse de Roma. Entonces va, y Aquila y Priscila empiezan a tener comunión con Pablo porque tenían el mismo oficio para hacer tiendas. Seguramente en ese momento Pablo se enteró de todas estas personas y algunos otros que él conoció también en su bagaje y en su caminar. Pero conocía los nombres. ¿Recuerdas qué decía Jesús en Juan 10:3? Las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por nombre y las saca, hablando del buen pastor. Esfuércense por conocer el nombre de los demás. Acuérdense, Pablo tenía un propósito, quería darse a conocer, quería estrechar relaciones porque quería tomar Roma como un trampolín para ir a España. Y él decía, bueno, quiero que me conozcan. Eso es lo que dice en los primeros versos de Romanos. Entonces eso es algo importante, los nombres. Segundo, las diferentes relaciones interpersonales y los diferentes grupos. Hay muchas palabras que Pablo utiliza para describir quiénes son estas personas en relación a sí mismo y entre ellos. Se refiere a hermanas, se refiere a hermanos, a siervos, a ayudadores, a colaboradores, a parientes, a compañeros de prisiones, a amados. Incluso una mujer dice, era como mi madre. No aparece el nombre de ella. Algo que tú y yo tenemos que ver, mientras más ustedes se relacionan con las personas, más diferentes y ricas son las maneras en que esas personas traen bendición a su vida y usted a la suya. Esto debería ser la interacción en la iglesia de Dios. Yo vengo, tengo relación con ustedes y usted recibe mucha bendición por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo estoy con ustedes y en el momento que yo estoy pensando llevar de bendición, yo recibo también. Y esto es algo tan glorioso. Paola y Gerson nos han platicado en muchas ocasiones que han ido y a veces ellos van, no sé, a alguna reunión y va Gerson a enseñar y dice, fuimos a tal casa, nosotros íbamos a hacer de bendición, pero qué increíble lo que Dios empezó a hacer con nosotros, tal hospitalidad, tal amor, tal forma en que se dejaban. ¿Saben qué? Estas relaciones se hacen ricas cuando es la iglesia de Cristo. Tercero, notemos que estos amigos están esparcidos por muchas iglesias en Roma. Es decir, no era como esto. No era un lugar donde estaban todos juntos como estamos tú y yo aquí.
En el verso 5, cuando se refiere a Priscila y Aquila, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Así que esta es una iglesia a quien se da un saludo general a través de Priscila y Aquila. Luego tenemos otros nombres, como en el verso 14, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos, dice. Esto probablemente significa la iglesia que se reúne con estos hermanos. Lo mismo aparece en el verso 15, a todos los santos que están con ellos. Así que aprendemos que la iglesia en Roma era realmente las iglesias en Roma. Cuarto, el mandamiento más común ahí era saludar. 13 veces en 16 versos Él les dice: saluda a fulano, saluda a sutano. Era muy sencilla la instrucción: saluda, saluda, saluda. ¿Y a quién le está hablando? En el capítulo 1, verso 7 nos dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos. Pero tú dices: se le pegó los platinos a Pablo, ¿por qué repetía tanto? Algo interesante, que todas las veces que vemos esto, al menos hay 3 personas o grupos involucrados. Es decir, al que le escribe, la persona de ese grupo, digamos, al que quiere saludar, y las otras personas que están ahí con él. Entonces, si tú ves toda esta cantidad de personas y lo multiplicas, en realidad esta carta iba a ser leída por muchas personas. Entonces, lo que Pablo pareciera que quiere hacer es que su carta sea manipulada, leída y enseñada por los líderes de la iglesia en Roma. Les dice: saluden a estas 26 personas que he nombrado y a todas las iglesias que representan o con los que se reúnen. Imagínate el poder de la teología de Romanos 1 al 11 y diciendo: compártalo con todos estos. Quinto, note el amor del que está impregnado este capítulo. 4 veces Pablo utiliza la palabra amado, o en algunas versiones dice querido. Epeneto, amado mío. Amplias, amado mío en el Señor. Estaquis, amado mío. Saludad a la amada Pérsida. Y luego leemos cosas como: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Reconoce Pablo el trabajo. De Priscila y Aquila dice: expusieron su vida por mí. En una versión católica dice literal: pusieron su cuello en el plato para que se lo pudieran cortar por mí. Hay mucho amor. La instrucción es saluda, pero dentro del saludo tú puedes decir: hey, te mandó saludos. Pero cuando tú te fijas, lo que llevaba, además del mensaje, era el amor. Pablo quiere a estas personas, y eso es lo que esos textos expresan. Y pudiéramos entender, parafraseando, o digamos, haciendo como una visión general, vemos a Pablo diciendo: yo quiero a estas personas, las amo y quiero que mi amor sea llevado desde mi corazón al suyo por medio de ustedes. Así que por favor, pueden llevarles estas palabras de mi parte y convertirse en el recipiente donde derrame mi amor a sus vidas. Podemos experimentar o aprender cualquier otra cosa al leer estos versos, pero por favor, hermano, no pierdas de vista esto: la valía de los cristianos para el corazón de los cristianos. Una vez más, la valía o el valor que tiene un cristiano para otra persona que es cristiana. ¿Y por qué es que es valioso? ¿Por qué saludan? ¿Por qué van a llevar amor? ¿Y por qué son valiosos? Pues eso es lo sexto que observamos: relaciones saturadas de Cristo. 8 veces se refiere a estos apreciados amigos como estando en Cristo o en el Señor. Verso 2, que la recibáis en el Señor. Verso 3, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 5, el primer fruto para Cristo. Verso 7, fueron antes de mí en Cristo. Verso 10, Apeles, aprobado en Cristo.
Verso 11, saludad a los que están en el Señor. Verso 12, saludad a los cuales trabajan en el Señor. Verso 13, saludad a Rufo escogido en el Señor. Se fija, no es una simple lista de saludos. Esa es la manera como una persona saturada de Cristo habla de sus amigos, que también tienen a Cristo. Y yo pudiera preguntarte, cuando tú escribes a tu familia o a tus amigos, o hablas por teléfono con alguien de la iglesia, o envías un correo, ¿está Jesús tan presente como cuando lo hace Pablo? A veces no tiene nada y lo único, un poco cristiano, ponemos un DTV. Dios te bendiga. Eso es un asunto del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Estás lleno de chismes, vas a hablar chismes. Estás lleno de política, te sientas y la persona habla de política desde principio a fin. Estás lleno de Biblia, escupes, salpicas Biblia. Y la gente dice, ay, qué enfadoso, pura Biblia. Pues está lleno de eso. Si tú vas y traes un vaso a la otra persona y chocas, ¿de qué te va a manchar? Pues de lo que trae el vaso. Sencillo. Ay, es que es bien enfadoso ese hermano. Puro hablar Biblia. Qué hermoso. Tú y yo debemos ser una iglesia saturada de Jesús, como Pablo lo muestra en Romanos. Así que esta es la base del amor de Pablo, la muerte de Cristo. Por eso él se refiere tantas veces a estas personas en referencia a Cristo o a su Señor. Y esto no debe ser minimizado, tiene que ver con el intenso sentimiento experimentado al haber sido rescatados, y escuche esto, de un sufrimiento infinitamente grande, a un precio infinitamente caro, y luego ser ubicados en un lugar infinitamente seguro y feliz. Eso es lo que tú y yo vemos en Romanos 5:9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 también nos lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me encanta porque mucha gente solo se queda hasta lo primero. Ahora pues ninguna condenación hay de los que están en Cristo. Gloria a Dios. Nadie me condene. Sí, pero el verso no se ha terminado. Los que andan, no en la carne. No, hermanito. En el Espíritu. En el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, andas en la carne, entonces hay condenación para ti. Porque no estás en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de un sufrimiento infinitamente largo. ¿Cuál era ese sufrimiento? Tú pudieras decir, el infierno, pero aún más. Tú y yo fuimos rescatados de la ira de Dios. Tú y yo fuimos rescatados de la ira de Dios y fuimos rescatados a un precio sumamente grande. Esto es la sangre de Cristo. Y entonces hemos sido puestos juntos en un lugar infinitamente seguro y feliz, que es en Cristo, y ahí permanecemos. Y a veces tú y yo lo vemos. ¿Te ha tocado ver, no sé, cuando han pasado estos derrumbes, temblores, o a veces ha pasado en mineros que duran días adentro de ese lugar? Y la gente está allá afuera, están familiares, están amigos, están reporteros y metiches, siempre hay metiches en todos lados. Y cuando llegan a rescatar a uno, ¿ha visto esa imagen? No es de que la gente es de, ay, qué bueno que saliste. No, no, no. La gente va y se abraza y es un gozo increíble. Hay algo que une profundamente a una familia que está viendo una inminente pérdida y luego un glorioso rescate. Cuando están ellos firmes, seguros,
rodeados de personas, esos mineros no cambiarían ese momento por todo el oro que estaba en la mina. Pablo recuerda porque él está diciendo: yo estuve como ustedes en el precipicio de la ira de Dios. Yo merecía estar en el infierno. Maté a muchas personas. Pero ellos habían sido arrebatados hacia la seguridad en Jesús mientras se acercaban a ese precipicio. Ellos no iban buscando a Cristo. Pablo todavía iba gruñendo los dientes cuando Cristo lo encuentra. Y él dice: qué glorioso. Estuvimos en un peligro tan grande como en el que pudimos estar juntos, y ahora estamos tan seguros en Cristo. Estamos juntos en Cristo. Así que si tú y yo queremos entender y experimentar lo cálido, lo glorioso y el aprecio de las relaciones de Pablo en este capítulo, tenemos que experimentar nuevamente lo que significa ser rescatados de la ira por la sangre de Cristo y ser eternamente seguros en Cristo juntos. Eso es la iglesia. Eso somos nosotros. La iglesia no es este lugar. Tendemos a decir: vamos a la iglesia. No, esto no es la iglesia. Esto es un lugar. Sin ti adentro, esto no es iglesia. Vamos a ver 5 cosas prácticas que este pasaje nos enseña y pueden ser consejos para nuestras vidas. Número 1, trabaja en la expansión del Evangelio. Tú ves a muchas personas de las que se habla. Trabajó, hizo esto, hizo lo otro, y me encanta que tú dices: ¿por qué está ese pasaje ahí? Y tú ves a una iglesia activa. Tú ves una iglesia que está trabajando. El avance, la expansión del Evangelio en el primer siglo y en los siglos subsecuentes no se dio solamente por el trabajo de los apóstoles en el primer siglo o por algunos ungidos. Fue por una incontable multitud de personas. Y no quiero que me malinterpretes. Dios levanta líderes y es así como Dios ha establecido el orden. Pero nunca, y escúchame bien, nunca fue el propósito de Dios que el Evangelio solamente se compartiera a través de esas personas. O que solo esas personas tuvieran que ser los todólogos. Hay algunas iglesias en que el pastor es el que abre, el pastor es el que barre, el pastor es el que está tocando, cantando, el pastor es el que tiene que predicar, el pastor recoge las ofrendas, el pastor tiene que ir. Y tú dices: híjole, ¿y el resto? Pues recordemos que el resto pagó el precio de su domingo para ver la función. Eso es el propósito. Pero algo más. Tú y yo vemos personas comunes y corrientes que cooperaron con Pablo. Él cita personas que se esforzaron en el Evangelio hasta el agotamiento. Y dice: saluda a esta persona porque ha trabajado mucho, se cansó. Febe hizo mucho por mí y por muchos otros. Cita obreros en trabajo misionero, cita personas que abrieron su casa para recibir la iglesia. El Evangelio progresa a través de personas como nosotros, no solo mediante líderes, sino a través de personas que hacían distintos trabajos en distintos frentes para el avance del Evangelio. No, es que desde la iglesia, es que la iglesia necesita hacer más en Facebook y estar, bueno, sí, es otro frente, pero ¿qué estás haciendo tú en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo tú en tu escuela? ¿Qué estás haciendo tú en el lugar donde tú vives? Esos son distintos frentes que la gente usaba. Predicar la palabra de Dios por aquí, por acá, por acá, por acá, y la gente era inmersa de la palabra de Dios.
¿Cómo crees que estas ciudades pequeñas que estaban alrededor de ciudades grandes como Corinto, por ejemplo, pudieron recibir el evangelio? ¿Cómo es que Febe estaba en una iglesia en Cencrea que estaba ahí como a 18 kilómetros? Pues cuando ellos iban, en algún momento a lo mejor ellos escucharon la palabra de Dios y venía la palabra de Dios a su vida, y cuando ellos regresaban, ellos empezaban a compartir la palabra de Dios, pero porque estaba presente. Hay mucha gente que viene a Los Mochis y no regresa compartiendo la palabra de Dios a su lugar de origen. Era gente común, era gente sencilla, eran mujeres grandes. Tú ves ahí en el verso cuando se refiere a Pérsida, y tú y yo lo podemos ver en el verso 12, cuando se refiere a estas dos mujeres que algunos dicen que eran gemelas, no los podemos saber, pero tenían nombres chistosos, Trifena y Trifosa, y dice obreras del Señor o trabajaban en el Señor, y luego se refiere, saluden a la hermana Pérsida que ha trabajado mucho o que trabajó mucho, y esto pareciera indicar que era una mujer ya un poco entrada en años, pero que había servido al Señor. A lo mejor ya le había bajado el ritmo después. Ves varias edades, ves varias personas haciendo la obra de Dios. Otra cosa que me sorprendió en este verso es que Pablo se refiere a tiempos en específico. Algunos cristianos se habían vuelto queridos por Pablo por el tiempo que habían caminado en el Señor. Y ahí da dos ejemplos. En el verso 5 dice, saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Fíjense. Y eso se remonta a los inicios de la misión en Asia, lo que es Turquía actualmente. Y es así como si dijeran, híjole, ¿recuerdas el primer fruto de Cristo? Epeneto. ¡Wow! Se refiere también en el verso 7, Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros, y dice, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Y es como si Pablo estuviera diciendo, nunca lo voy a olvidar, Andrónico y Junias han caminado en Cristo más de lo que yo lo he hecho. Cristo los rescató cuando aún yo respiraba amenazas contra Jesús. Oh, cuánto disfruto pensar acerca de las misericordias de Dios en mis amigos Epeneto, Andrónico y Junias. Algunos de nosotros se puede hacer referencia al tiempo. Sí, yo puedo decir, yo llegué a la iglesia cuando tenía 10 años allá en la Niños Héroes y fui 1 o 2 veces. Ya cuando nos cambiamos, yo empecé a venir. Sí, ya tengo 25 años asistiendo. Pues sí, pero venimos un día, 3 no, 4 tampoco. Y tú dices, bueno, ¿se trata de años desde la primera vez o los juntamos? Esta gente continuaba en la obra de Dios después de todos esos años. Te habla de perseverancia, te habla de constancia, te habla de consistencia, no de rachas, no de emociones donde tú estás bien. A veces somos tan cíclicos. Venimos a la iglesia, queremos servir, depresión, estamos ahí todos tirados. Otra vez queremos servir y parece que en los mismos meses nos ocurre cada año. Somos tan predecibles. ¿Sabes qué, hermano? Trabajar fuertemente juntos por un tiempo en una causa común y con una visión unificada tiende a unir a las vidas en un afecto muy profundo. Tú pudieras decir, es que en la iglesia no hay unidad. ¿Has trabajado con ese hermano? Cuando te toca cargar cosas, cuando te toca preparar cosas con él, tú empiezas a amarlo y tú dices, es que está sirviendo. De lejos es muy difícil unirte. Y más si solo lo miras por Facebook, está más difícil unirte. Pablo fue conmovido en su amor por esos amigos cuando recordó el fuerte trabajo que habían realizado en Cristo. Y esto es asombroso. Segundo,
No hagas acepción de personas. Pablo, a pesar del hombre que era, de la preeminencia que era y el renombre que tenía, él era un padre espiritual de personas de todo tipo de clases sociales, de distintas razas, de distintas situaciones, que incluso era algo escandaloso para su tiempo. Pablo había escrito antes de Romanos, Gálatas, por ahí algunos 7, 8 años antes, y Pablo había dicho: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y es impresionante que Pablo mira a los gentiles entrando a la iglesia como parte del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Y vemos una completa unidad en esta lista. ¿Qué ves aquí? Judíos, griegos, esclavos, libres. Hay una unión extraordinaria. Y póngame un poquito de atención. Yo traté de hacer una separación en base a lo que hombres han hablado, y mucho de esto pueden ser especulaciones, pero es gente o teólogos que incluso se han puesto a estudiar, no sé, escritos de las familias de los imperios romanos, y muchos de ellos, hay un hombre llamado J.B. Lightfoot, que es un erudito bíblico por allá en los 1800, que él hizo todo un estudio profundísimo de esto, y llegando hasta allá, y él decía, 13 de los nombres que aparecen ahí aparecen en inscripciones romanas que todavía podemos ver en la historia. Así que en base a esto, y estudiando a varias personas, les pudiera comentar un poco de esto. Pablo llegó a vivir prácticamente, no hay judío ni griego. Podemos ver judíos en esta lista. Podemos ver a Priscila, que alguna gente pensaba que por el orden en que ponían los nombres de ellos, de las 6 veces, solo en 2 ocasiones se antepone Aquila y Priscila. En el resto es Priscila y Aquila. Algunos dicen es que ella tenía un carácter más fuerte, o ella conocía más del Señor, o algunos otros dicen a lo mejor era de una familia noble por allá en Roma, pero pertenecía al judaísmo porque también fue corrida, y eso lo vemos nosotros en en Hechos 18. Y están Priscila y Aquila. Este era un matrimonio. María era un nombre muy común, del hebreo Miriam, pero era muy común que María fue un nombre dado a judíos. Encontramos a Andrónico y Junias, y esos dicen mis parientes. Pudo haber sido que eran familiar, relacionado con Pablo, o que simplemente eran judíos, ¿sabes? Que eran compatriotas. Vemos a Aristóbulo, y este hombre Lightfoot, él llegaba a decir que seguramente este era familia directa de Herodes. Familia directa de Herodes. Y tú dices, wow, si esto pasó así, ¿cómo es que Herodes se fue un tropiezo increíble para la obra de Dios? Pero la salvación llegó a gente de su casa. Y eso también lo podemos ver con Herodión. Herodión se cree que era un siervo, pero que estaba dentro de la casa de Herodes. Y si Pablo lo está saludando como parte de la iglesia, era un converso. Y esto es maravilloso. 2, 4, 6, 7 al menos personas podemos saber completamente que eran judíos. Hay 2 más que por el nombre era común que fueran judíos helenizados, y que era común que ciertos nombres los convirtieran, y es la siguiente lista. Por ejemplo, Apeles, algunos estudiosos decían que era el nombre de Abel, pero para hacerlo un poquitín más helenizado era Apeles. Bueno, no lo sabemos, pero aquí yo hice esa división. Y tenemos a Febe, que también pudo haber sido una judía que se fue en la diáspora, porque ahí estaba cerca, pero al menos venía de Cencrea, un lugar un poquitín
apartado, podemos decir que era un gentil. No todos estos eran griegos, tenemos entre ellos nombres latinos, tenemos nombres romanos, tenemos nombres griegos. Amplias, urbano se refiere a de la urbe y seguramente de Roma. Estaquis tiene un nombre que significaba espiga, que era muy usado también en este lugar. Está Narciso, que hace referencia también a nombres que eran muy común en Roma, en Trifena y Trifosa, por lo que significan sus nombres. A lo mejor eran hermanas, algunos dicen que mellizas, pero tenían un significado de dulce o que eran, digamos, algo referente como a pasteles, decía uno de los estudiosos. Pero era medio curioso los nombres de ellas, no quisiéramos tener unas mellizas y ponerle Trifena y Trifosa. Estaba Pérsida, es decir, que venía de Persa. Tenemos a Rufo. Rufo es alguien interesante y nos platicaba Gabriel acerca de esto, porque en Marcos 15 se hace referencia a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y tú dices, bueno, es que había muchos nombres comunes. Puede ser, pero si recuerdan Marcos, ¿recuerdan cuál era la audiencia del Evangelio de Marcos? Romanos. Entonces tiene mucha similitud y tú dices, probablemente ese Simón de Cirene a lo mejor era un judío también de la diáspora que venía de por allá, de la parte alta de África, y a lo mejor venía a hacer como sus obras como judío este tiempo, y lo agarraron mal parado y lo pusieron a que caminara con Cristo. Y tú puedes decir, qué chamba le dieron. No lo sabemos, pero fue algo glorioso que sus hijos, o al menos uno de sus hijos, se encontró con Dios. Yo con gusto pudiera llevar una cruz si eso me asegurara. Pero no es así. No es por obras. Sin embargo, es maravilloso que vemos ahí a un Rufo. Están otras personas también. El siguiente punto que te dice Gálatas decía, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y a lo mejor no lo alcanza a distinguir, acá se ve mejor en mi lado izquierdo, pero los nombres que están subrayados se cree que eran libres, los nombres que están como negritas o que no tienen los subrayados se cree que eran esclavos o que fueron esclavos y que a lo mejor habían sido libertos. Entonces tenemos una serie de personas mezcladas. Herodión a lo mejor no era un esclavo, pero sí era alguien en la servidumbre, alguien de una clase social baja. Está Amplias, Urbano, Trifena, Trifosa y Pérsida. Seguramente, dicen los estudiosos, era común que tuvieran estos nombres los esclavos, también como Hermes, Filólogo y Julia también. Lo siguiente que Gálatas dice, no hay hombre ni mujer. Y tenemos aquí 7 mujeres, al menos. ¿Tienes alguien en gris? Porque Junias pudiera ser masculino o pudiera ser femenino. Si Junias era femenino, es muy probable que fuera esposo de Andrónico. Pero esto ha causado muchas situaciones, porque ahí decía entre los apóstoles, y hay gente que ha usado esto para decir, entonces hay apóstolas. Pero también recuerden, no solo a los 12 se le llamaba apóstoles como realmente los que habían recibido de Cristo, sino también aquellos que eran enviados a llevar la palabra de Dios. No lo sabemos, yo por eso lo puse ahí en gris. Pero al menos tienes a 7 mujeres. Y es impresionante que Pablo mira o muestra una variedad de personas, clases sociales diferentes, razas diferentes, por lo que eso te muestra que Pablo, lejos de ser selectivo, lejos de ser racista o lejos de ser misógino, el corazón de Pablo era abierto. Y practicaba lo que el Evangelio enseña, que en Cristo no hay diferencia entre ricos y pobres, entre razas, entre sabios e ignorantes, hombre o mujer. Hay gente que dice que la Biblia es machista. Mi hermano, no compre esa mentira. Las culturas en las que vivieron sí eran machistas, pero la Biblia no es machista. Tú ves a las mujeres, no hay otra entidad en el planeta Tierra
en que razas se unan como dentro de la iglesia. No encuentras ninguna otra religión que pueda darle el realce a la mujer como tú lo encuentras en el cristianismo. Y eso es algo completamente relevante en nuestros días, porque se nos ha vendido una idea torcida, yendo más allá de lo superficial de idea de hombres y mujeres. Tú puedes decir, pues para mí no tiene mucho sentido, yo veo rositas, yo veo azules, porque para nosotros esto es algo común. Pero te invito esa mañana, sal de tu entorno cultural, porque aquí nosotros estamos juntos, pero este es un tiempo y un lugar en el mundo donde la mujer no tenía ningún valor. De hecho, hay muchos lugares actualmente en el mundo donde las mujeres siguen sin tener mucho valor, como en el mundo islámico. Son aplastadas de una manera increíble. Incluso sigue siendo tan real hasta ahora y desde el tiempo de Jesús, desde antes, donde el testimonio de estas mujeres es inútil en la corte, porque son como ciudadanos de segunda clase, es decir, no es creíble. Y a mí me encanta cuando tú ves a Cristo, cuando Cristo se muestra por primera vez en la resurrección. ¿Recuerdan a quién se le mostró? A una mujer. Como diciendo, no me importa si no creen en las cortes, no me importa. Él se mostró. 2 de los 3 nombres al principio de la lista son mujeres: Priscila y Febe. 3 de los 6 primeros nombres en la lista son mujeres. Y en total, una tercera parte hace referencia a mujeres. Algunas no dice sus nombres, como la que dice que era la hermana o como la que dice que era la madre. Pero esto, y quiero que lo tengas en mente, esto no es normal en el primer siglo. Para el cristianismo, esto sí es algo diferente. Para el mundo no lo era, pero para el cristianismo el trato a la mujer es diferente. Incluso entre esposos, ¿recuerdan cuál es el llamamiento? Tratarla como un vaso más frágil. Y le da su lugar correspondiente a la mujer. Y ahorita vamos a tocar un poco más de esto. Número 3, la importancia del trabajo a las mujeres en la expansión del evangelio. Sin tomar en cuenta Junias, veíamos ahorita que habían 7 mujeres y se destaca el trabajo de ellas, su tenacidad. Trabajaron hasta el agotamiento, fueron como una madre para mí, dice Pablo, quizá dando solamente una buena comida a esta mujer, no lo sé. O a lo mejor cuando él llegaba con su espalda toda abierta, esa mujer le lavaba las heridas, yo no lo sé. Y pudiéramos especular, pero él dice que era como una madre para él, madre de Rufo y Mía. No van a pensar que Mía era nombre, ¿no? Porque ahora sí lo usamos. Ellas abrieron sus casas. ¿A qué te lleva que abras tu casa? A muchas mujeres les asusta abrir su casa porque saben, si la van a tener patas para arriba, entran en un estrés increíble. Es la cocina. Ellas abrían su casa. Entonces, intuyes que a lo mejor no le importaba mucho, o intuyes que le ponían un arreglo. Eso demandaba también trabajo para ellas. Sin el trabajo de las mujeres, el reino de Dios no hubiese tenido el avance tan importante que tuvo en el siglo I hasta el día de hoy. Decíamos ahorita de la primera en la lista, Febe. Se cree que por la palabra en griego que aparece ahí como prostatis, se refiere a una patrona, alguien que tenía dinero, que tenía recursos y que a lo mejor por sus negocios ella podía viajar y podía hacer llevar la carta. Pero confiar en una mujer es bien olvidadiza. No, Pablo no tenía estas situaciones. Desde los principios de la iglesia, las mujeres han sido compañeras cruciales en el ministerio con los hombres. Y cuando tú ves las misiones, tú ves mujeres tan valerosas. Y
Quizás mis hijos y Fernanda pudieran hablarnos más de Amy Carmichael o de Gladys Howard o Perpetua, o podemos ver mujeres en la vida, Susana Wesley, pudieras ver a muchas personas, muchas mujeres que han hecho un trabajo increíble para Dios. Pero siempre lo que yo me encuentro con muchas personas, porque nosotros somos una iglesia, y eso es algo importante, somos una iglesia en la que creemos que en la Biblia, y esto lo podemos explicar con la Biblia, pastores, los ancianos, los obispos, es un rol encomendado únicamente a hombres. Pero luego las mujeres o algunas hermanitas empiezan en un problema. Entonces, ¿en qué puedo servir? Pues lo mismo en lo que sirven todos los hombres que no son pastores. No todos los hombres son pastores o ancianos. Puede servir en N cantidad de cosas. Me impresionó, John Piper tiene, en un libro de él, tiene 80 ministerios en los que pudiera servir. Y empieza a hablar con los niños, en la proyección, en la edición, 80 ministerios. Si quieres ideas, luego te los puedo pasar. Pero mujeres no deberían vivir pensando en lo que se les prohíbe hacer. Tengo la esperanza de que al ver esta lista se sientan desafiadas a repudiar la idea de desperdiciar tu vida viendo novelas. Y que te sientas desafiada al llamado de Dios para entregar tu vida en el ministerio. A lo mejor con tu familia, a lo mejor en la iglesia, en el vecindario, en la ciudad, no lo sé. Ciertamente en la iglesia hemos tenido algo opuesto que ha querido llamar de algo que se llama igualitarismo o egalitarianismo. Y eso se refiere a que los hombres y las mujeres pueden hacer exactamente lo mismo en la iglesia. La Biblia no te enseña eso. La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol. Y hemos platicado mucho acerca de esto y cómo es que la ideología de género y cuestiones de justicia social y demás se ha inmerso dentro de la iglesia y ha querido mover la iglesia de Cristo. Pero la palabra de Dios no se mueve. 4 que vemos, cuarto. ¿Y qué puede ser un consejo? La iglesia cristiana creció reuniéndose en casas. Tú lo ves, Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. Ellos lo hacían para orar, para partir el pan, para celebrar la cena, para ejercitar los dones. Y eso te muestra 2 verdades principales. La necesidad de la hospitalidad. Hay gente que no le gusta abrir la puerta de su casa. Y en la Biblia tú lo encuentras en tantos lugares. Seamos hospitalarios, porque hay quienes sin saberlo hospedaron ángeles, dice. Pero es mi casa, es mi comida, es mi espacio y soy muy reservado. En una ocasión, Jacqueline y yo, ya que habíamos regresado con los niños de Guadalajara, fuimos a una conferencia y la persona que nos recibió tenía ese pasaje a la entrada de su puerta. Y yo me sentí tan impactado por el servicio de ellos. Se desvivían para darnos. Y yo casi volteaba con Jacqueline y le decía: Jacqueline, no somos nada en nuestro servicio, en nuestra hospitalidad. ¿Recibes en tu casa a los hermanos? No, mejor en la tuya, está un poco más grande. No, en la tuya tiene aire. No, en la tuya tenemos tantos pretextos. Había un compromiso para abrir su casa y a lo mejor esto requería economía. Hey, hermano, con mi cartera no te metas. Pues ellos pudieron haberlo hecho. Lo segundo es que en los primeros templos llegaron tarde en la iglesia cristiana. Por allá en el siglo IV, después de que Constantino declarara el cristianismo, que era la religión oficial, antes de eso las reuniones eran en casas. Y eso es importante. Hermano, no pienses que la obra de Dios meramente se tiene que hacer entre estas paredes.
¿Es tu casa muestra de la iglesia de Cristo? Veamos un ejemplo, Priscila y Aquila. Esos hombres eran viajeros piadosos. Y alguno de ustedes puede decir, me interesa, me gustan los viajes. Los vemos viajando por todos lados. De lo poco que sabemos, ellos vivieron en Ponto, en Roma, en Corinto, en Éfeso, otra vez en Roma y luego en Éfeso. Eso no es una vida fácil. Yo me he cambiado de casa en varias ocasiones. Mi padre siempre decía, 4 mudanzas es igual a un incendio porque te quedan los muebles todos deshechos. Y sí es cierto. Pero ¿saben qué? Ellos eran unos buenos residentes temporales exiliados, siguiendo a Cristo. Pero algo más curioso que tú ves, miren, ve a tu Biblia en 1 Corintios 16, 19 y no está aquí en la diapositiva. Pero en 1 Corintios 16, 19 tú ves, dice, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan afectuosamente. Estaban en Roma cuando se escribió esto y dice a la iglesia que está en su casa. Ahora están en Éfeso y dice a la iglesia que está en su casa. Si tú quieres ser un viajero como Aquila y Priscila, hazlo de la misma manera. Ellos eran viajeros con Cristo. Cristo iba en la maleta con ellos. A donde quiera que ellos iban, ellos hacían la obra de Dios. Abrían su casa. Los encontramos en Roma, en Corinto, en Éfeso, dijimos, pero siempre los veíamos que su casa era encuentro de servicio para los hermanos cristianos. ¿Sabes qué, hermano? Todos los hogares cristianos deberían ser iglesias. Todos los hogares cristianos deberían ser lugares donde se proclame la palabra de Dios. Primeramente con tu familia. ¿Lo hacemos? Ellos eran un ejemplo de matrimonio. Eran arriesgados, eran impetuosos y seguramente conocían de la palabra de Dios. Yo no me imagino a Priscila tomando, ¿recuerdan aquel hombre que era elocuente para hablar? ¿Recuerdan quién era? Apolos. No me acuerdo diciendo a Apolos, es que hay que hacer cosas buenas. No. Ella conocía del evangelio y le empezó a explicar Priscila y Aquila cuál era realmente el sentir del evangelio. Él solo conocía de Juan el Bautista. Y la mente de Apolos fue, wow. No enseñaron a un converso solamente, enseñaron a alguien que era elocuente para predicar. Hermana, pudieras enseñar a un hombre en amor junto a tu esposo que a lo mejor dijo algo que no es tan correcto en el púlpito y tomarlos juntos, queremos hablar contigo por esta situación. Yo lo vemos en la Biblia. 5. Reconoce, alienta y apoya a los que trabajan en la obra de Dios. Y mi hermano, yo pude haber puesto muchos pasajes en cada uno de estos, pero no me iba a dar el tiempo para hacerlo. No era la situación, quería crecer un poco más en lo que este pasaje nos está enseñando. Pero aquí tú ves a Pablo reconociendo, alentando y apoyando. Dice, saluda a este que trabajó conmigo, saluda a aquel que dio su vida por mí. La iglesia debe reconocer esto. Hay mucha gente que trabaja aquí tras bambalinas. Todos queremos estar en un ministerio que se mire. Mi corazón perverso, por eso quería estar en la alabanza desde los 14 años. Porque quería estar en las luces, así, que me miren. El Señor me perdonó. Pero hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer para la obra de Dios.
Y debemos de reconocer a estas personas. Una palabra de aliento. ¿Sabes qué, hermano? Yo veo que tú estás cansado. Persiste, el trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque acomodaste los vasos. Gracias porque me trajiste agua. Me estaba muriendo de sed. Algo sencillo. En realidad nosotros cuidamos el hecho de alabar a las personas porque nuestro corazón es perverso y es propenso a exaltarse. Eso es una realidad. Como aquel pastor en que su iglesia lo veía y era un hombre que era humilde y toda la iglesia se junta y dijeron: vamos a honrar a este hombre. Le hicieron una medalla de oro y decía: en honor a un hombre humilde, y se lo regalaron el domingo. El problema es que el siguiente domingo se lo tuvieron que quitar porque la traía puesta. Hay un problema en que la gente tiende a exaltarse, pero existe el reconocimiento bíblico, el aliento, la necesidad de destacarlo. Quisiera ir terminando con 3 preguntas, ir cerrando. Primera pregunta: ¿te ves tan pequeño e insignificante como para no servir a Dios? Ese texto nos habla de la importancia de personas que son necesarias en el reino de Dios. No solo necesitamos predicadores, no solo necesitamos músicos. Porque hay gente que puede decir: ¿yo qué? Yo no sé hacer nada. ¿De qué forma puedo contribuir? Y lo que Dios desea a través de Pablo es que esta idea salga de nuestra cabeza. El reino de Dios carece de todos nosotros. Hay mucho que hacer por el Evangelio. ¿Y sabes qué, hermano? Ninguno de los que está aquí presente es menos importante o insignificante para la obra de Dios. Voltea con tu hermano y dile: no eres insignificante. Se va a reír y te va a decir: ya lo sé. Pero hay gente, yo los he visto, como ese término en el fútbol, ¿no? Achicarse. Yo he visto gente: es que yo no sé hacer nada, quiero decir una poesía y me sale canción, quiero cocinar y no sé. Puedes contribuir en cosas pequeñas. Había un niño y la maestra los juntó a los niños y el niño quería conocer cuál era su don. Entonces dice, juntaron, iban a hacer un coro y al niño lo traen y el niño cantó lo más desafinado posible. Entonces cuando él llega, la mamá le pregunta: pues, mi hijo, pues, ¿cómo te fue? ¿Cuál es tu don? ¿Lo encontraste? Pues la maestra dijo que mi don era sentarme y aplaudir. Alguno de ustedes puede tener el don de sentarse y aplaudir, aunque no aparece como tal en la Biblia, pero podemos animar y exhortar a otros. No pienses que no hay alguna forma en que puedas servir a Dios. ¿Es muy impuro lavar baños? En este lugar hay 4, al menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, es que no sé en qué servir. Baños hay. Varios cuadros. Yo me acuerdo cuando yo estaba, hace unos años atrás, hacíamos una lista de aseo, no sé si recuerdan. Y veníamos. No les niego, yo era adolescente, yo era... Pero después Dios tocaba mi corazón. Yo recuerdo completamente cuando los domingos íbamos a ministrar a Choice y yo escuchaba que llegaba Fernando. A mí me mareaba la Suburban, me mareaba el olor de la Suburban y para mí era trágico. Yo escuchaba que los jóvenes de la iglesia se iban a salir a tal lugar y yo decía: yo tengo que ir a cantar. Pero mientras iba, Dios iba tratando con mi corazón, y cuando veía la carita de Fernando, de Fernanda, de Jonathan allá en la iglesia, yo decía: Dios es lo mejor que yo puedo hacer. Y uno pudiera decir: pero mi juventud,
Y fueron años, se requiere años de servicio. Es que una vez barrí. Hermano, ¿te ves tan pequeño o insignificante como para no servir a Dios? Siempre se necesitan manos. Segundo, y yo creo que esa está mucho más inmersa, ¿crees que el ministerio es solo para algunos cuantos? Eso es algo que está muy enraizado en la mentalidad evangélica. Es la responsabilidad únicamente del pastor hacer crecer la iglesia, hacer que la iglesia aumente en número de miembros, entrenar y discipular a nuevos convertidos, mantener a los jóvenes entretenidos. Para eso le pagamos. Es lo que tiene que hacer. Y hay algo curioso, quizá con excepción de Rufo, que dice que era escogido en el Señor y que eso te habla de que a lo mejor tenía cualidades para servir, o de Andrónico y Junias, que decía que estaban entre los apóstoles, a lo mejor también servían dentro de la iglesia, pero con excepción de ellos, el resto eran creyentes comunes que hicieron la obra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia piensa que el pastor tiene que hacer todo? Y yo lo he escuchado. Es que el pastor no tiene amor, o es que el pastor no me saludó. Y es triste, mi hermano, porque estamos poniendo una carga tan grande en hombres que Dios no los ha llamado exclusivamente a eso. Yo he visto casos últimamente y te rompen el corazón en el punto en que ves hombres deprimidos. Y he escuchado noticias incluso de pastores suicidándose. No debemos hacer cargos indebidos. No tengas expectativas irreales de tu pastor. No le transfieras la responsabilidad de toda tu familia y de la iglesia solamente a un hombre. No hay amor, ¿de quién es culpa? Del pastor. Mi hijo se está rebelando, ¿de quién es culpa? Del pastor. Mi marido me dejó, ¿de quién es culpa? Del pastor. Lo triste es que muchos ministros han creído esto y se han frustrado. No, hermano, hay algo que esto nos enseña. La obra de Dios no se hace por un apóstol Pablo, sino por un Andrónico, por un Junias, por María, por todos los que trabajaron como colaboradores juntos para Dios. Eso es la iglesia. Tercero, ¿le servirías aun cuando eso te llevara a sufrir? Tú vas a decir, oye, me estás convenciendo apenas para servir y ya estás trayendo el sufrimiento. El afecto de Pablo por sus amigos fue intensificado por el sufrimiento compartido. Él decía sobre Andrónico y Junias, se depositó la mayor atención en ellos porque fueron compañeros de prisión. Pablo le encantaba ir a la cárcel y decía, por predicar el evangelio, y él decía, ¿te acuerdas? Fuimos compañeros en prisión. ¿Pudieras imaginar lo que eso significaba para Pablo? Veíamos al mismo Priscila y Aquila. No sabemos cuándo fue, no sabemos si cuando en Éfeso lo querían matar y ellos la ayudaron. No lo sabemos, pero dice que ellos expusieron su vida. Y así sucede con todos nosotros. Los tiempos más duros forjan las amistades más profundas. Alguien decía, el cálido punto de la llama del soldador produce la más fuerte unión en la pieza soldada. Una vez más se los digo, el cálido punto de la llama del soldador produce la más fuerte unión en la pieza soldada. Si yo volviera a la pregunta inicial, ¿amas la iglesia? Es que tú no conoces a los hermanos. Sí los conozco. Amamos a la iglesia no por cómo es el hermano, sino porque Cristo redimió.
Servimos a la iglesia no porque el hermano lo merezca, sino porque le servimos a Dios. Damos a la iglesia no porque nosotros compremos, sino porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y mostramos nuestro amor a la iglesia en esto. Mi hermano, es sencillo. Romanos 16. Pudiéramos hablar de muchas otras cosas y estoy ansioso de cuando Gerson llegue a Romanos y nos vuelva a enseñar de esto y venga mucho más riqueza a nuestras vidas. Pero esta es gente común y corriente, sencillos. Daban su vida al Señor. Ese es mi anhelo, hermanos. Nosotros como familia tuvimos una reunión en casa por muchos años y fue de muchísima bendición cuando éramos pequeños. Y estuvieron distintas personas compartiendo en ese lugar y era un gozo el poder amar a esas personas. Si amamos a Maluchi Coronel, fue por esta reunión. Si amamos a algunos otros de los hermanos que fue por esta reunión, ese tiempo que podemos pasar. Ahora hemos empezado nosotros también a hacerlo en casa. No es una invitación para que vayan todos, no caben todos. No vayan. Pero sí es una invitación. Abre tu casa para el Evangelio. Comparte de Dios en tu casa. Hace unas semanas veíamos una foto de muchos jóvenes con los cuales yo fui contemporáneos, yo siendo de los más chicos. Muchos de ellos no sirven ya a Dios. Muchos de ellos ni están en Cristo. Muchos de ellos tienen familias destrozadas, matrimonios destrozados. Muchos han muerto. Mi hermano, nuestras familias necesitan estar inmersas de Cristo como lo vemos con esas personas. Que Cristo esté en tu diario vivir. Y esa es mi recomendación para ti ese día. Sirve al Señor. Sirve a Dios. Oremos. Señor, qué glorioso es que podemos ver una lista de nombres que pudiera pasar desapercibida, pero en tu infinita bondad y sabiduría tuviste a bien mostrarnos el trabajo que estos hombres y mujeres hacían por ti. Hombres sencillos, quizás no pudientes, quizás no todos sabios, pero tenían un corazón dispuesto para la obra. Oh Cristo, cuánto necesitamos amar tu obra. Cuánto necesitamos amar la iglesia de Cristo. La novia